¿Qué tal? Mi nombre es Sebastián Arroy Juárez, encargado de Agenda dentro de lo internacional. El día de hoy entrevistaremos a la doctora Adriana Esletza Ortega Ramírez, quien es profesora investigadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El día de hoy, dentro de la entrevista, abordaremos temas de migración, la coyuntura entre México y Estados Unidos y el acuerdo y programa que plantea el nuevo gobierno en relación con migración. Ahora, acompáñennos a ver la entrevista. ¿Qué tal, Adriana? Hola. Antes de iniciar con la entrevista, quisiera plantearte lo siguiente, y es que tomando en cuenta la condición de México como país puente entre el sur del continente y el norte, quisiera preguntarte qué significa para México el aumento de migrantes en tránsito por el país. Bueno, esto ya viene dándose, ¿no? A lo largo desde, digamos, a inicios del siglo XXI vienen esos cambios, ¿no? Que está teniendo México en el sentido sobre todo a partir de esa posición geopolítica y geoeconómica, nuestra relación también, ¿no? Estar como vecino de Estados Unidos, pues México es un país de tránsito. Entonces, realmente México ha tenido un aumento en estos flujos de migración. En realidad vienen desde el 2004, 2005, en fin, ¿no? Entonces, pareciera que, o quienes tenemos un poco una visión como más de corto plazo, pensamos que nada más es en los últimos años, pero no, en realidad desde que inicia el siglo XXI, desde 2001, es como mucho más visible estos flujos de migración en tránsito. Y claro, uno de los momentos también más impactantes es cuando se da la masacre de San Fernando en Tamaulipas en el 2010, ¿no? Porque ahí se visibiliza la violencia tan importante que están sufriendo los migrantes en tránsito en México. Y eso ha venido degradándose cada vez más, ¿no? Considerando esto que me dices, ¿cómo se desarrolla la política migratoria de México en este año, que es 2019, respecto a los migrantes en tránsito? Es una política bastante contradictoria porque el gobierno de México justo hace un año, en diciembre del 2018, firma el Pacto Global de Migraciones, ¿no? Y además ya venía teniendo un papel muy importante en el Pacto Global de Migraciones junto con Suiza, al ser el sponsor, el patrocinador principal, el líder de la negociación multilateral del pacto. Entonces, si recordamos, en octubre del 2018 empiezan las caravanas migratorias, ¿no? Que es un fenómeno también que da mucha visibilidad a la migración en tránsito. Y entonces, al tomar posesión el nuevo gobierno, el gobierno de López Obrador, pues firma el pacto que ya venía siendo negociado por la administración de Peña Nieto, obviamente, pero pues le toca ya firmar el pacto, tener compromisos a nivel, digamos, multilateral más, de una manera más visible, y por otro lado, intentar gestionar la migración de otra manera, ¿no? Viene también la iniciativa de generar este plan de desarrollo integral con Centroamérica. Justo se anuncia también como parte del Pacto Global o como una de acción de política exterior que va a estar en línea con el Pacto Global de Migraciones. Y en enero de este año, pues se comienzan a dar una serie de facilitación, o sea, una facilitación a las personas migrantes en tránsito para que puedan venir, ¿no? Entonces, eso ocurre en el primer año de 2019. Sin embargo, al dar esta facilitación, pues los flujos comienzan a aumentar también de una manera más importante. Y entonces el gobierno de López Obrador dice, no, 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 y muchos especialistas dicen, estamos haciendo un efecto llamada para mayor migración. Entonces se cierra en ese momento la puerta, ¿no? Y es así como ya no vamos a dar a facilitar estos flujos, sino por el contrario, vamos a tratar de regularlos, de controlarlos, ¿no? Y bueno, esta regulación y mayor control se da de una manera también mucho más clara, ya con el acuerdo en junio de este año, a mediados del año, con el gobierno de Estados Unidos para controlar la migración, ¿no? Porque lo que había estado pasando en los meses anteriores es que justo el flujo
creció, ¿no? Aumentaron también las detenciones en Estados Unidos, entonces Estados Unidos dice, ay, algo está pasando y México tiene la culpa, ¿no? Porque México abrió la puerta de entrada y entonces México tiene que hacer algo y sí, ¿no? Entonces se controla más el flujo migratorio de una manera más decidida y bueno, el envío de la Guardia Nacional ya a la zona fronteriza del sur y bueno, y también al norte, ¿no? Entonces, este control migratorio que México ya quiere ejercer, pues es completamente contradictorio a lo que inicialmente se planteaba a principios del año e incluso en diciembre de hace un año, ¿no? En diciembre del 2018. Igual con este clima de tensión que hay entre México y Estados Unidos en relación con la migración y todo esto que ha sucedido, ¿qué implicaciones tienen los flujos de migrantes centroamericanos y también, claro, de otras regiones en la relación entre estos dos países? Porque vemos que siempre está algo en juego, ¿no? Entre estos dos y los intereses detrás de cada uno y todo esto. Claro, bueno, la administración de Trump, desde ya varios años desde que inició, bueno, ustedes si recuerdan, bueno, en el momento de la campaña, pues culpa a los flujos migratorios, ¿no? Sobre todo mexicanos, ¿no? Bueno, confunde los mexicanos con todos los hispanos. Entonces, bueno, quiere detener, bueno, sobre todo controlar la migración ilegal, ¿no? O irregular, ¿no? De mexicanos e hispanos, latinos en los Estados Unidos. Pero de una manera mucho más específica quiere disminuir la cantidad de refugiados que Estados Unidos recibe. Eso obviamente está impactando a México porque pues ahora muchos de los refugiados pasan por México para tratar de solicitar refugio en Estados Unidos. Eso también ya se venía dando, pero México de alguna manera sí lo facilitaba a través, sobre todo para los que distintas nacionalidades, por ejemplo, los flujos de africanos que se daban por el país, pues se facilitaban con un salvoconducto para que en un mes dejaran el país y pudieran llegar a la frontera norte y hacer su trámite ante Estados Unidos. Sin embargo, a partir del acuerdo a mediados de este año, el acuerdo migratorio México-Estados Unidos, pues entonces ya el gobierno mexicano se compromete justo a detener los flujos, ¿no? A hacerle, digamos, el trabajo a la administración Trump, en el sentido de que cumpla su promesa de disminuir al máximo la cantidad de refugiados que Estados Unidos recibe. Y eso es precisamente lo que está impactando. O sea, en realidad es la política de Trump lo que está impactando de una manera más definitiva los flujos migratorios en México. Porque la mayoría de esos flujos son con destino a Estados Unidos y lo que está pasando es que se están estancando y México está ejerciendo un control y una regulación migratoria cada vez más fuerte. Y ahora adentrándonos un poco en el papel del gobierno mexicano, ¿es esta estrategia bueno, primero preguntarte qué es y en qué consiste el Plan de Desarrollo Integral de México y Centroamérica? Y segundo, si consideras que esta estrategia es diferente a la que han planteado quizá otras administraciones como la de Fox, ¿no? Como la de Miguel de la Madrid en relación con Centroamérica, Ujú. y si ves que esto es beneficioso para el país. Bueno, este plan, como mencioné hace un momento, está como en la idea de cumplir con el Pacto Global de Migraciones, ¿no? Entonces, México quiere incorporarlo sobre todo en pues la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo, en fin, ¿no? Los ODS. Entonces, quiere involucrarlo mucho en esta línea, ¿no? Y además fue un plan que se le encargó a la CEPAL, ¿no? Es decir, que ya venía de estudios anteriores que la CEPAL había realizado y entonces más bien integran toda una serie de estudios que ya venían desarrollando, incluyendo la parte de gestión migratoria. Entonces, es un plan bastante ambicioso en ese sentido, ¿no? O sea, porque lo que pretende incluir es la parte de desarrollo, ¿no? Y de sostenibilidad, ¿no? Entonces, eso es un poco, digamos, avanzar mucho más lo que ya se venía desarrollando en otras administraciones anteriores, ¿no? Que era más como la idea del desarrollo con Mesoamérica. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con interconexión energética, ¿no? Es una de las cuestiones más importantes del plan. Eh, pero en términos concretos, pues se requieren muchos recursos, ¿no? Sí, Para es verdad. implementarlo. Entonces, y México está tratando de, bueno, por un lado poniendo esos recursos de un fondo que ya venía también existiendo, que es el Fondo Yucatán, que ahora está cambiando también de nombre para poder implementar los recursos del plan. Eh,
Y sin embargo, bueno, uno de los objetivos también es que se puedan realizar extraterritorialmente estos programas que ya la administración de López Obrador viene realizando aquí en México, que es el de Jóvenes Construyendo el Futuro y el de Sembrando Vida, ¿no? O sea, muy concretamente, el Plan de Desarrollo Integral con Centroamérica quiere exportar, ¿no? Estos dos programas que, que está realizando la administración de López Obrador en México para que también se implementen en Centroamérica, ¿no? Sin embargo, pues lo que sabemos sobre la información del seguimiento al plan es que todavía pues es muy poquito lo que se ha logrado implementar, ¿no? Primero porque México está buscando que más socios se integren al plan, ¿no? De hecho, la idea es que también la propia administración estadounidense diera recursos, ¿no? Para la implementación del plan, porque si se quiere incluir la parte de gestión sobre todo de gestión migratoria, de gestión de flujos, pues la idea es que tengan las personas una alternativa de desarrollo para que la migración disminuya, ¿no? Lo cual también es un poquito complicado, ¿no? Porque la relación entre migración y desarrollo no es tan lineal como a veces nosotros pensamos, en el sentido de que pues no por ofrecer un recurso para dar o acceso a un programa, la persona realmente puede decidir no migrar, ¿no? Porque los factores de atracción para la migración, en este caso la migración hacia Estados Unidos, desde Centroamérica, pues son muy importantes, ¿no? Sobre todo las personas, los hondureños, los guatemaltecos, porque pasa lo mismo que en el caso de los mexicanos, ¿no? O sea, tenemos mucha ya migración que está en Estados Unidos, por lo tanto, pues mucho del ideal de los jóvenes en la migración está dado por esos vínculos históricos de parientes y amigos, ¿no? Que ya están allá, ¿no? Entonces, la migración de destino en Estados Unidos, que ya se ha dado, ¿no? Por parte de los salvadoreños, de los guatemaltecos y los hondureños, no es tan fácil como para decir ya, ¿no? Aquí se termina, o simplemente también con los acuerdos que ha realizado la administración Trump con estos países, con Honduras, con El Salvador y Guatemala, que son acuerdos análogos a tercer país seguro, no es tan fácil tampoco, ¿no? O sea, decir que con eso ya se disminuyen los flujos, ¿no? En realidad, la relación entre desarrollo, migración y control migratorio para la disminución de flujos, yo lo veo más en la línea de control migratorio y no tanto que se le está dando énfasis tanto a la parte del desarrollo, ¿no? Okay. Y también en este sentido, ahora que mencionaste lo del tercer país seguro y que todavía está un poco sobre el aire, ¿no? Claro. ¿Quién va a ser el país seguro? ¿Qué implicaciones o qué repercusiones tendría para el gobierno mexicano en caso de que en alguna negociación llegara a ceder, ¿no? Y fuera México designado como tercer país seguro? Sí, lo que ocurre es que ahí ya las personas que están en el país, o sea, los extranjeros en México, entonces ya no tendrían posibilidad de solicitar el refugio en los Estados Unidos, como es realmente muchos de ellos su intención, ¿no? Sino que tendrían que solicitar el refugio, ya sea donde el primer país donde llegarían, ¿no? Entonces, en este caso pensarías, por ejemplo, en el caso de los nicaragüenses que lleguen a Honduras, pues lo tendrían que solicitar a Honduras, no para Estados Unidos. Los hondureños que lleguen a El Salvador, tendrían que solicitarlo en El Salvador. Los salvadoreños que lleguen a Guatemala tendrían que solicitarlo en Guatemala. Los guatemaltecos que lleguen a México tendrían que solicitarlo a México, ¿no? Esa es realmente la estrategia o la idea de la administración Trump, ¿no? O sea, al externalizar la frontera, en el sentido de que estos países acepten a los refugiados que Estados Unidos ya no quiere, ¿no? Claro, ya es muy Entonces, agresiva la política. exacto, entonces muchos de ellos, incluso a nuestros propios mexicanos, ¿no? Que quieren solicitar el refugio en los Estados Unidos, ¿no? Si tú eres de un desplazado de varios de conflicto en Michoacán o en algún otro, en Guerrero, en alguna zona conflictiva, entonces sería, bueno, ¿cómo es que México es el país seguro? Si en realidad pues tiene también personas que están siendo desplazadas por violencia, ¿no? Y que están solicitando son solicitantes de asilo o refugio en los Estados Unidos. Entonces, por eso tiene muchos riesgos, ¿no? Y por otro lado, también como parte de la negociación, y muchas veces se ha hablado sobre esta situación que México tiene, que es como análoga a la posición de Turquía, ¿no? Frente a la Unión Europea,
Recordemos que en el caso de Turquía, para poder recibir a los migrantes sirios que Unión Europea no quiere, pues recibe bastantes recursos, ¿no? Entonces, eso significa que si Estados Unidos nos quiere enviar a los refugiados, necesitaría entonces también destinar recursos para ello, ¿no? Y tampoco, ¿no? O sea, no lo está haciendo o lo hace de una manera también muy disminuida con los países con los que está llegando a acuerdos, los países de Centroamérica, con Guatemala, con Honduras, con El Salvador, para que tengan un pequeño sistema de refugio que jamás han tenido, ¿no? Implementar un sistema de refugio, y en el caso de México podría ser lo mismo, ¿no? Entonces, claro que esto es muy difícil de negociar, ¿no? Ante la opinión pública y de llegar a un acuerdo respecto a cuánto entonces o cómo económicamente Estados Unidos apoyaría esto. En realidad, las organizaciones civiles que trabajan en este tema señalan que en realidad México está ayudando a incumplir la propia ley de Estados Unidos en materia de refugio, ¿no? Porque Estados Unidos tiene procedimientos específicos como un país que obviamente tiene una tradición de refugio muy amplia, pues tiene ciertos procedimientos, ¿no?, que cumplir en materia de refugio, y que la administración Trump está primero cerrando por la vía presupuestal también, y cerrando en términos de querer tener como objetivo disminuir la cantidad de refugiados aceptados en los Estados Unidos, y utilizando a México y a los países centroamericanos para que acepten a estos refugiados, ¿no? Entonces, sería un paso en la dirección incorrecta en el hecho de que México aceptara ser formalmente un país de tercer país seguro, un acuerdo de tercer país seguro, porque entonces realmente Estados Unidos pues ya pues se despreocuparía de tener refugiados, ¿no? O sobre todo más bien, o enfocarse en los refugiados extra regionales o extracontinentales que puede tener, que ya son como muy poquitos, ¿no? O sea, en realidad Estados Unidos lo que quiere es que ya tanto la migración centroamericana y la migración mexicana utilicen menos esta vía del refugio, ¿no? Claro, todo este tema y todas las implicaciones y repercusiones del ambiente migratorio siempre son bastante interesantes, y quiero agradecerte, Adriana, por habernos dado esta entrevista, y esperamos poder hacerte otra pronto. Y claro. Gracias. Muy bien. Si les gustó la entrevista, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campana de notificaciones para tener acceso a más contenido y seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter y Facebook. Igual tenemos la página oficial de la revista donde nos pueden escribir si les gustaría saber de algún tema en específico o de alguna opinión que tengan de cómo podríamos mejorar la revista. Muchas gracias.